Ya se encuentra en vivo. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas, estimados y estimadas colegas. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante y pues bueno, a nombre del Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos un minutito a que se puedan conectar para tener un poco de más audiencia. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema súper interesante y como siempre, en voz de nuestros expertos, ¿no? De nuestros expertos colegas que tienen mucho conocimiento. Y bueno, vamos a esperar a que se empiecen a conectar. Recuerden que es importante que escriban su nombre y de qué institución nos visitan. Estamos transmitiendo desde plataformas como Zoom, YouTube y Facebook, para que también nos puedan escribir por esos medios sus preguntas, sus dudas. Muchas gracias a todos los que se están conectando, ya están empezando a escribir. Excelente. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante para todos. Tengo el gusto de presentarles a un colega, también es especialista en adulto en estado crítico. Él es el licenciado Jonathan Edrisi López Jardón. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, maestra. Gracias por la invitación y bueno, sí, aquí ya listos para empezar esta sesión semanal con ustedes. Perfecto, es un gusto y un placer saludarlo, tenerlo con nosotros. Agradezco a nombre de la Asociación Mexicana también de Educación en Enfermería y del Centro, así como de todas las asociaciones a las que pertenecemos, su apoyo, su interés y el que comparte este tipo de temas porque siempre son muy interesantes. Finalmente, esto que nosotros sabemos lo tenemos que compartir para que sea trascendental, ¿no? Para nuestros colegas y también, pues bueno, para las personas que son profesionales del área de la salud. Entonces, maestro, vamos a dar un minutito más para que se empiecen a conectar. Un minutito más. Sí, claro que sí. Gracias. Nos visitan el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, del Hospital Central de San Luis Potosí, de la Clínica de Medicina Familiar número 31 del IMSS. Bienvenidos a todos. Escríbanos de dónde nos visitan, sus nombres. La verdad es que tenemos una muy buena audiencia y pues bueno, sin más preámbulo, maestro, lo voy a presentar como usted se lo merece. Maestro Jonathan Edrisi López Jardón, él es supervisor de enfermería del Instituto Nacional de Cancerología, tiene una licenciatura en enfermería y obstetricia por la ENEO UNAM, es enfermero especialista en adulto en estado crítico con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, tiene una experiencia como enfermero operativo en las áreas de piso, de hematología, UCI, piso de cirugía, oncología del Instituto Nacional de Cancerología. Tiene experiencia como jefe de servicio en cirugía oncológica y piso de oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente es supervisor de enfermería en las áreas de UCI, atención inmediata a urgencias oncológicas, piso de hematología, banco de tumores y medicina nuclear en el Instituto Nacional de Cancerología también. Es docente de la Escuela de Enfermería Aurelia Saldierna Rodríguez, con las materias de proceso fisiopatológico y enfermería respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Maestro, pues sin más preámbulo, les doy la palabra para que nos pueda compartir este tema muy interesante que es neuromonitoreo en el paciente en estado crítico y pues bueno, finalmente que nos comparta cuáles son las medidas para prevenir, disminuir o revertir algún daño secundario o una lesión del sistema nervioso central. Tema muy interesante y le agradezco nuevamente que el día de hoy esté con nosotros. Bienvenido, maestro.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradezco a todos nuestros acompañantes en esta sesión semanal del Centro Internacional de Formación Científica y Profesional. Agradezco también al maestro Silvino, ¿no? Por todas las atenciones que ha tenido hacia mí. Y como bien lo comentaban, el día de hoy vamos a tener va a dar en cuestión de sistemas de pues, prólogo, entonces tocar estos que muchas veces capitular en autorización que damos a nuestros clientes de estado crítico. En esta, pues vamos a hablar un poco de las generales, vamos toda la parte introductoria de toda la cuestión logística, fisiopatología, las bases, ¿no? En este sentido, existe toda la parte de teoría multimodal, que nosotros vemos teniendo en cuenta que va a ser toda la parte de flujo sanguíneo, de la oxigenación cerebral, funciones cerebrales y como tal la parte, una activación, ¿no? Maestro, perdóneme que lo interrumpa. ¿Sí me escucha? Hola, hola. Maestro, no se escucha. Hola, hola. Sí se le escucha, pero al maestro no. Así es. Maestro, ¿podrían mandarle algún mensajito? Déjenme ver. Hola, hola. Maestro, ¿nos escucha? No sé Muchas si gracias. un poco mejor. Maestro, me parece que la transmisión está muy cortada y realmente al final ya no escuchamos absolutamente nada. Cambié la parte del micrófono. Espero que se escuche un poco mejor. Les comentaba, ¿no? La parte que vamos a abarcar en la sesión, que es toda la parte de generalidades. La cuestión es de la parte básica de la fisiología, fisiopatología, que son las cuestiones principalmente de las doctrinas de Monroe-Kelly, toda la parte del flujo sanguíneo cerebral. Les hablaba que vamos a tocar cuestiones de la monitoría multimodal y en este caso elementos importantes para nosotros como personal de enfermería, de las variables, ¿no? Que vamos a estar manejando en cuanto a la presión intracraneal, toda la parte de la fisiología cerebral, de la flujo sanguíneo cerebral, de la oxigenación cerebral, metabolismo cerebral y de la función cerebral. Y terminando, pues vamos a dar una conclusión y les voy a compartir cuestiones bibliográficas, ¿no? Para entrar de lleno con este tema, hay que abarcar los 6 momentos que nosotros tenemos si vamos a evaluar un neuromonitoreo. Estos 6 momentos abarcan la parte de la hidrodinámica cerebral, la parte del monitoreo bioeléctrico del sistema nervioso central y periférico, la parte de la hemodinámica vascular cerebral, la parte del monitoreo neurobioquímico del sistema nervioso y el hemometabolismo cerebral, concluyendo con la parte del monitoreo complementario. De estos elementos del neuromonitoreo, pues nosotros tenemos como gold standard la parte de la medición de la presión intracraneal, ¿no? Que es el manejo de estas variables que nos da este tipo de catéter. La parte del monitoreo bioeléctrico del sistema nervioso central periférico, pues normalmente lo vamos a estar abordando desde la electroencefalografía, toda la parte del índice biespectral, toda la parte de los potenciales evocados o la electromiografía.
Si hablamos específicamente de hemodinámica vascular cerebral, vamos a hablar de las variables hemodinámicas que nosotros podemos tener en estos pacientes, empezando por la cuestión de la presión de perfusión cerebral, la parte del flujo sanguíneo cerebral y tenemos como elemento no invasivo en esta parte de la hemodinámica cerebral, pues el Doppler transcraneal. En la parte del monitoreo neurobioquímico del sistema nervioso, hablaríamos de las partes de la microdiálisis cerebral, todo este compendio que nos abarca el análisis de los elementos, ¿no? Para poder nosotros desglosar las variables y la tendencia de nuestro paciente. Y del hemometabolismo cerebral, pues estaríamos hablando de la saturación del bulbo de la yugular, toda la parte de la espectroscopía cercana al infrarrojo, que son toda esa parte de los NIRS con todos sus sensores y con ello las variables que podemos obtener. Y como parte del monitoreo complementario, pues el Doppler precordial o la ecocardiografía transesofágica o el monitoreo continuo. Entrando como tal con esta parte de las bases fisiológicas que nosotros debemos comprender para así entender a dónde vamos a llevar nuestros cuidados de manera óptima, pues es la parte de la doctrina de Monro-Kelly. En esta parte de la doctrina de Monro-Kelly nos habla que dentro de un compartimento, en este caso rígido, y hablando específicamente de la bóveda craneana, pues vamos a tener compartimentos que nos van a dar un total o un balance, en este caso una homeostasis, que cuando se ve interrumpido uno de estos tres elementos, pues empezamos con alteraciones, y en este caso específicamente hablando del sistema nervioso, con cuestiones de presión intracraneal. Entonces, nos dice que dentro de esta bóveda rígida, pues vamos a tener tres compartimentos. En este caso, vamos a hablar de las variables que va a ser el volumen sanguíneo cerebral, la parte del líquido cefalorraquídeo y en la parte del parénquima cerebral. Dentro del volumen sanguíneo cerebral, pues vamos a hablar los lechos arteriales, la parte venosa, y nos dice que dentro de esta teoría, o para tener nosotros ese equilibrio, podemos considerar como tal ciertos porcentajes, representando así el parénquima cerebral, que lo vamos a tener como un elemento fijo, representa el 80% de esta bóveda craneana. Vamos a tener la parte del volumen sanguíneo cerebral alrededor de un 10% y un líquido cefalorraquídeo también hablando de un 10% que vamos a tener en este compartimento. Entonces, hablando dentro de ese equilibrio, pues estaríamos comentando que va a ser un 100%. De este 100%, las variables que nosotros tenemos ya en cuestión de mililitros van a ser 150 mililitros aproximadamente de toda la parte del volumen sanguíneo cerebral y 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta teoría? Porque si nosotros empezamos a percibir la parte del parénquima cerebral como una cuestión fija, pues estaríamos hablando de una cuestión del 80%. Aquí lo tenemos representando nuevamente la parte de la teoría de la doctrina de Monro-Kelly, en donde nosotros podemos tener un equilibrio, en este caso, volumen cerebral, el lecho o las cuestiones vasculares y el líquido cefalorraquídeo. Si nosotros tenemos equilibrio dentro de estos elementos, pues estaríamos teniendo presiones intracraneales sin alteración. Sin embargo, si nosotros empezamos con alguna alteración en los elementos, y aquí tenemos en este ejemplo una pequeña masa intracraneana, obviamente nos va a estar interrumpiendo ese equilibrio, por lo cual nosotros debemos conocer cuáles son las variables que nosotros podemos manejar para que ese 100% no se vea afectado. En este caso, si comentamos que la cuestión de la masa cerebral nos va a dar una cuestión estática, no podemos casi mover o tener esa variable para llegar a ese equilibrio. Entonces, si ven aquí en esta parte, nos dice que se está drenando la cuestión del lecho sanguíneo y la cuestión del líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para que se siga permeando este 100%. Aquí, mientras tenemos una masa intracraneana ya de mayor tamaño, aquí si ven las variables que nosotros podemos estar manejando, pues se están obteniendo a partir nuevamente de la cuestión sanguínea y de la parte
del líquido cefalorraquídeo. Este es el mismo ejemplo, pero una forma más gráfica, ¿no? Entonces tenemos volumen venoso, el arterial, la parte de la cuestión cerebral y la parte de toda la cuestión del líquido cefalorraquídeo. Si hay un equilibrio entre estos elementos, estaríamos hablando que las variables, tanto sanguíneas o del líquido cefalorraquídeo, no se van a ver alteradas. Si nosotros empezamos a tener una interrupción, en este caso por una masa, las variables que vamos a estar nosotros manejando en nuestro paciente para evitar que haya una presión intracraneal, pues va a ser la cuestión nuevamente sanguínea o la cuestión del líquido cefalorraquídeo. Y aquí tenemos esas variables, teniendo en cuenta hasta dónde podemos también, o las limitaciones que nosotros podemos tener dentro del manejo de esta doctrina, ¿no? Si hablábamos al inicio que nosotros tenemos una superficie en mililitros de 150 mililitros, pues también saber hasta dónde vamos a estar permeando esa doctrina, ¿no? Esto como parte inicial. Dentro de estas bases, nosotros debemos de tener en cuenta siempre la parte de las variables hemodinámicas, que va a ser la presión de perfusión cerebral, que la vamos a estar nosotros reflejando como la PPC, que es la fuerza que impulsa el movimiento de sangre a través de la circulación cerebral, y esta va a estar determinada, ¿no?, por la presión arterial media menos la presión intracraneal que nosotros tengamos de nuestro paciente. De ahí que en este tipo de pacientes se llega a tener presiones arteriales medias como meta mayores todavía a 85 milímetros de mercurio. Del flujo sanguíneo cerebral, nosotros tendríamos que es el volumen de sangre aportado al cerebro por unidad de tiempo, y teniendo en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral lo vamos a tener como la presión de perfusión cerebral sobre las resistencias vasculares cerebrales. Y las resistencias vasculares cerebrales nosotros vamos a tener que son aquellas que son indirectamente proporcionales a la viscosidad sanguínea y a la longitud de vaso, e inversamente proporcional a la cuestión del radio. Con ello nosotros podemos empezar a tener determinantes de las cuales nosotros podemos sacar variables que estaremos manejando cuando tenemos este tipo de pacientes. Ahora bien, si nosotros estamos en una unidad donde hay un tipo de neuromonitoreo multimodal, vamos a ver que son herramientas múltiples para todo el monitoreo neurológico del paciente con algún tipo de lesión cerebral. Y como tal, el objetivo va a ser identificar todas esas alteraciones en la fisiología cerebral a través de intervenir de manera oportuna para evitar una lesión cerebral secundaria. Si bien nosotros ya no podemos intervenir directamente en una lesión cerebral primaria, háblese de algún tipo de accidente donde haya un traumatismo craneoencefálico, como tal, la lesión primaria ya va a estar instaurada. Pero nosotros, a partir de una lesión primaria y viendo las respuestas, ya sean de cuestiones inflamatorias, de cuestiones que nos pueden llegar a dar una lesión cerebral secundaria, es donde nosotros, por medio de la neuromonitoría, podemos tratar de evitarlo. Entonces, la cuestión de la lesión primaria, esta ya va a estar instaurada en el paciente cuando nos llega un paciente con algún tipo de alteración, y la respuesta secundaria pues van a ser esas respuestas que les comentaba, ¿no?, ya sean bioquímicas, de toxicidad o inflamatorias a partir de todos este tipo de alteraciones a nivel celular. Ahí es donde va a entrar este tipo de neuromonitoreo para ver las variables, ver nuestro paciente y empezar a manejarlas de forma de que no tengamos algún tipo de complicación. En el tipo de monitoreo tradicional, normalmente se presta, ¿no?, que hay un ingreso a UCI, el paciente ya tiene una lesión primaria o incluso una lesión secundaria, hay una evolución del daño neurológico, hay deterioros neurológicos y hay umbral de alarmas, ¿no? Esto pues nos da hasta ese momento algunas intervenciones, pero pues hay un impacto de daño ya sostenido, ¿no? Porque ya a partir de la lesión primaria ya nos rebasó hasta una lesión secundaria. El modelo ideal sería en un paciente que ingresa a UCI en etapa temprana, pues ya con la instauración de la lesión primaria, estar vigilando y que no se llegue a dar esta lesión secundaria por medio de ¿qué? Del monitoreo multimodal, empezar a dar las determinantes de presión de perfusión cerebral, de presión intracraneal,
la parte del Doppler transcraneal, que es un método también muy importante en estos pacientes, la saturación venosa de la yugular, toda la parte de las variables de la glucosa, lactato, el glicerol, glutamato, y sobre todo también la vigilancia de un electroencefalograma continuo. Toda esta parte nos va a dar como tal pues cuestiones de mejor en el resultado, no hay un deterioro y la fisiología en rango normal nos va a apoyar para que la lesión secundaria sea minimizada. Entonces aquí nuevamente tenemos la parte de nuestro paciente con alguna lesión cerebral aguda, tenemos daños neurológicos. Nosotros recordar que también no podemos dejar de lado toda la parte de la evaluación clínica, dar el seguimiento seriado, ver a lo mejor en algunas imágenes y dar nuestros cuidados con base también en los hallazgos que se tengan. De la cuestión sistémica, pues importante también ver la cuestión del EDCO, la parte de la glucosa, la saturación, la presión arterial. En los volúmenes intracraneales, pues el gold estándar que va a ser la presión intracraneal. En perfusión cerebral, toda la parte de la cuestión hemodinámica, presión de perfusión cerebral, el Doppler transcraneal. En lo metabólico, pues los NIRS, que son también cuestiones no invasivas con estos tipos de sensor. Y en lo electrofisiológico, pues principalmente la electroencefalografía. Toda la parte de este modelo se puede dar una integración, un análisis de datos y podemos con ello intervenir de forma específica a nuestro paciente. Aquí volvemos a tener la parte de la metodología. Entonces, presiones de cajón va a ser toda la cuestión de la presión intracraneal. Si nos hablamos de flujo sanguíneo, pues hablamos entonces de toda la parte de las variables de presión de perfusión cerebral principalmente. Si hablamos de oxigenación, la parte de la saturación venosa de la yugular o también de la parte de los NIRS. En metabolismo, la microdiálisis cerebral, y en toda la parte de la función eléctrica, pues principalmente el electroencefalograma. En la parte clínica es importante también tener como base que esto es importante en la evaluación de nuestros pacientes. Cuando estos llegan a un servicio de urgencias después de un traumatismo craneoencefálico, pues incluso nos da o nos permite saber en qué grado está la alteración del paciente, si es leve, moderado o grave. Entonces, pese a que es una escala que ya lleva más de 40 años que se está implementando, recordar que a partir del 2014, pues se agrega algunos cambios, ¿no? Dentro de esta escala de coma de Glasgow, donde también nos da un tipo de agregado, que es la respuesta pupilar, y que en algunos artículos pues ya nos muestra la tendencia que tiene esta respuesta pupilar en cuanto al pronóstico del paciente para prevenir algún tipo de complicación. Recordar que en la escala de coma de Glasgow, dentro también de lo que se cambió en los últimos, bueno, a partir del 2014, es que la evaluación ya no se hace tanto en cuestión de dolor, ¿no? Para estar viendo la cuestión motora, la cuestión visual, etcétera, sino con presión, ¿no? Y nos decía que podemos hacer presión en la leche unguial, en la cuestión a nivel palpebral o en cuestiones también a nivel clavicular. Y la que nos da la parte de la evaluación pupilar, pues nos dice, ¿no? Que si nosotros al evaluar al paciente y empezamos a detectar que ambas pupilas no son reactivas, nosotros vamos a agregar 2 puntos a esa evaluación. Si solamente, si no tiene respuesta una pupila, pues vamos a agregar 1 punto, y si ninguna de las pupilas, o sea que tiene una respuesta adecuada a nuestro paciente a una función pupilar, no vamos a dar ningún punto. Entonces, dependiendo de nuestra evaluación de la escala de coma de Glasgow, si nosotros tenemos un puntaje de 14, pero si nosotros vemos que en una de las pupilas no hay algún tipo de respuesta y agregamos 1 punto, ese lo vamos a restar. Entonces, de tener un Glasgow de 14, dejaríamos en un Glasgow de 13. Esto implementando la cuestión de la evaluación pupilar dentro de estas variables. Les comentaba aquí, les dejo el enlace donde se ha estado determinando que en cuestión de los pacientes con algún tipo de lesión cerebral, sí disminuye el impacto en cuanto a la mortalidad con una adecuada valoración de la parte pupilar.
Entonces vamos a tener tipos de monitoreo que va a ser no encefálico, toda la parte clínica, o la parte encefálica que va a ser una monitoría cerebral global o una monitoría local regional. Dentro de la monitoría de presión intracraneal, la más importante, ¿no? La parte de la medición de la PIC con este tipo de catéter. También una monitoría que nos da la presión intracraneal puede ser el Doppler transcraneal o la ecografía del nervio óptico. Para entrar dentro de la PIC, pues nosotros sabemos que a nivel de la cuestión cerebral o de la masa que nosotros tenemos como tal fija dentro de esta doctrina de Monro-Kelly, este volumen intracraneal llega hasta cierto punto a tener una distensibilidad muy importante y que nos ayuda a tolerar ciertos cambios dentro de la bóveda craneana, ¿no? Nos dice que este volumen intracraneal tiene una alta distensibilidad, puede tener durante lapsos de tiempos importantes compensaciones, pero si nosotros tenemos algún elemento que esté haciendo algún tipo de daño a nivel de la bóveda craneal, en este caso si hablamos de una masa como en el ejemplo del inicio, si esta masa empieza a crecer y en lugar de que disminuya, sigue creciendo o sigue constante, pues nosotros vamos a tener que ese volumen intracraneal va a entrar a una cuestión que se llama reserva compensatoria gradual y esta se va a ir depletando. Entonces esto nos va a dar como resultado que lleguemos, si no se interviene adecuadamente, a tener una distensibilidad mínima y llegar a este punto que se le llama punto de rodilla, ¿no? Que ya hay un colapso de la microvasculatura cerebral, hay un aumento en el riesgo de la isquemia e incluso de herniación, dependiendo de cuánto aumente la cuestión de la presión intracraneal. Pese a que nos puede ayudar mucho la distensibilidad y compensar durante mucho tiempo, es importante que si no se evalúa o no se trata como tal también el objeto que inicia esta descompensación, pues en algún momento vamos a tener ese colapso cerebral, ¿no? Entonces, si nosotros lo englobamos dentro de esta gráfica, podemos tener en 3 fases, que la fase 1, fase 2, la fase 3 es ya cuando entra a este punto o que se le denomina en rodilla, en donde ya hay una baja complianza y hay una alta elastancia, donde ya se puede dar el colapso, ¿no? De la microvasculatura y como tal ya tenemos el índice que estamos evaluando, pues que en este caso es la presión intracraneal, pues en altos rangos, ¿no? Para evaluar la presión intracraneal, pues nosotros vamos a tener principalmente 2 tipos de catéter, que va a ser el catéter intraventricular y el catéter intraparenquimatoso. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, el catéter intraventricular se va a estar alojando en alguno de los, en alguna de los ventrículos laterales donde va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo, a diferencia del intraparenquimatoso, que va a estar alojado dentro del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, si hablamos del catéter intraventricular, nosotros vamos a tener dentro de las ventajas y desventajas, como tal es una técnica difícil para que se llegue a alojar en alguno de los ventrículos. Hay riesgo de hemorragia, riesgo de infección en un 20% y hay un riesgo de obstrucción. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de catéter? Bueno, que nos mide la presión global, no nada más a nivel de esa zona. Hay un drenaje terapéutico de líquido cefalorraquídeo, como lo vimos al inicio. Nosotros podemos estar manejando esas variables y se puede estar drenando líquido para estar compensando la presión intracraneal. Y hay una calibración in vivo, ¿no? Se puede estar calibrando en ese momento con el paciente. Y teniendo en cuenta que también en el último consenso, se determina o se da un ligero aumento dentro de la variable de la presión intracraneal y nos dice que a partir de 22 milímetros de mercurio nosotros ya estaríamos hablando de cuestiones que nos estén llevando a una hipertensión intracraneal. Aquí podemos ver el catéter alojado en alguno de los ventrículos laterales. Tenemos la parte del transductor, las ondas que nos va a estar arrojando al monitor y la parte de la bolsa para drenaje y la cuestión de la medición para la presión intracraneal. Del catéter intraparenquimatoso, dentro de las ventajas y desventajas, tenemos de desventaja que no hay una calibración en vivo, no drena líquido cefalorraquídeo,
los reemplazos, hay que dar reemplazos a los 5 días por la fibra óptica, son frágiles, y las medidas de presión son localizadas, es nada más en el punto donde esté alojado este catéter. Sus ventajas son que son fáciles de implantar, se pueden implantar incluso en el servicio de terapia intensiva, hay baja tasa de complicaciones e infecciones, es menor al 1%. Y si nosotros empezamos a tener esas ondas que nos arroja este tipo de catéter, pues nosotros recordar, ¿no?, que dentro de estas 3 ondas, nosotros vamos a tener la onda 1, que es toda la parte como tal arterial, la parte P2, que nosotros estaríamos hablando de la cuestión cerebral y cómo está esa relación dentro de la presión. Entonces, normalmente la cuestión de la P, de la número 2, es la que nos va a dar esta variable a nivel del encéfalo. Cuando nosotros empezamos con presiones intracraneales, empezamos a ver ondas P por arriba de las cuestiones arteriales, ¿no? Entonces aquí es donde, sin a lo mejor ser expertos en toda esta parte de lectura de ondas, simplemente con ver la parte de la onda P2 ya más elevada que la onda 1, pues ya nos está arrojando cuestiones de hipertensión, ¿no? Desde 1965, Ludberg describe estas ondas, ¿no?, las cuales van a ser aquellas patológicas, las que tienden o nos pueden llevar a una cuestión patológica, y aquellas que no tienen significancia patológica. Él nos las describió en las ondas A, las ondas B y las ondas C. Las ondas A son aquellas ondas a nivel de la presión intracraneal que nos van a dar alrededor o por arriba de entre 50 hasta 100 milímetros de mercurio, nos llegan hasta este tope en lapsos incluso de 15 a 30 minutos, ¿no? Las variables B nos dan un tipo de depresión intracraneal de 25 a 50 en lapsos incluso de 2 minutos, es muy cercana la cuestión, y que estas ondas B pues muy probablemente progresen a ondas A, y las ondas C que nada más nos da la variable con la cuestión de la presión sanguínea, que no rebasan los 25 milímetros de, de mercurio, se mantienen dentro de los rangos, se puede decir, y esas variables pues duran menos de un minuto. Aquí tenemos la cuestión de minutos. Entonces, desde 1965 pues ya se dan este tipo de, o se arrojan estos resultados. Ahora bien, la Brain Trauma Foundation nos dice o nos da como recomendación que en los pacientes con algún tipo de traumatismo craneoencefálico, pues se debería monitorizar en todos los pacientes con un traumatismo grave y con potencial pronóstico de una escala de coma de Glasgow de 3 a 8, con traumatismo y un ataque anormal, e indicado en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, con TAC normal, y si es mayor, incluso a 2, ¿no? La parte de toda la cuestión de la escala de coma de Glasgow. Hay variables que nos dicen que por más que en pacientes que tengan mayor a 40 años o con algún tipo de alteración motora unilateral o bilateral, y con presiones arteriales sistémicas menores a 90 milímetros de mercurio. Por su parte, el consenso de expertos de Milán en 2014, ellos no son tan, ellos todavía como que se mantienen un poco al margen, ¿no? Entonces ellos, las recomendaciones que dan es que en pacientes con algún traumatismo craneoencefálico y TAC normal, pues no hay como tal indicación para el monitoreo de la PIC, y se recomienda una segunda tomografía para evaluar la TAC, o si hay algún tipo de deterioro clínico. Entonces, en este tipo de pacientes, pues no se da como tal ese tipo de monitoreo, ¿no? En este caso de la PIC. Las recomendaciones universales de las guías de práctica clínica, en este caso en paciente con temprano hipertensión intracraneal, pues nos dice que hay un manejo guiado por monitoría de la PIC de un traumatismo craneoencefálico grave, y puede reducir la inmortalidad intrahospitalaria, y cuestiones que más del promedio de la PIC, el factor que determina un pronóstico neurológico adverso es la duración y la gravedad de la hipertensión intracraneal. Como vimos en la gráfica, si nosotros dejamos el estímulo que esté alterando, en este caso a nivel cerebral, pues nos puede dar una cuestión de herniación, ¿no? Si no se corrige a tiempo. Entonces también esa parte de la duración pues nos da
más que nada la gravedad de la hipertensión intracraneal. En el monitoreo de la PIC, bueno, los beneficios de toda la parte de la terapia guiada por monitoreo de la PIC, hay un metaanálisis, ¿no? En el cual se hicieron con 10,000 pacientes con traumatismo craneoencefálico en 155 centros, ¿no? En este caso fue de 2009 a 2011, y donde hicieron cuatro cuestiones de cuartiles, en donde nos dicen que hubo centros donde no se monitorizaba la parte de la PIC en pacientes con traumatismo craneoencefálico y que ellos tenían un aumento, se acercaban más a la cuestión de una alta mortalidad, a diferencia de los cuartiles que sí monitoreaban la parte de la PIC en pacientes con algún tipo de traumatismo craneoencefálico y que ellos tenían baja mortalidad. ¿Esto por qué? Por el pronóstico que se da dentro de la evaluación temprana de este tipo de alteración. Entonces, como tal, el determinante crítico es el resultado, es el impacto de las intervenciones terapéuticas guiadas por el monitoreo en lugar del monitoreo per se, ¿no? Entonces, toda esta parte de la Brain Trauma Foundation que nos da la cuestión de, o sugiere la parte de la evaluación, ¿no? Por la presión intracraneal en este tipo de pacientes. La monitorización, bueno, ya vimos dentro de esta cuestión de las ondas, con la onda de perfusión, representa el pulso arterial sistólico, la cuestión que representa la distensibilidad cerebral, y la onda la onda 3, que es causada por el cierre de la válvula aórtica, ¿no? Entonces aquí tenemos la relación entre este tipo de ondas. Hablábamos que si la onda 2 nosotros ya la vemos dentro de un nivel más alto que la onda 1, pues ya nos estará hablando invariablemente de que hay un aumento de la presión intracraneal. Los catéteres, bueno, no cambian en este sentido. Puede ser a nivel intraventricular o intraparenquimatoso. Tenemos nuestras variables, tenemos la parte del catéter, tenemos el transductor, tenemos toda la parte de la regla que nos va a dar, ya sea en milímetros de mercurio, centímetros de agua, las cuestiones de la presión intracraneal, la bolsa de drenaje, e importante aquí nos dice, ¿no? La cuestión que nosotros podemos tener en posición de estos tipos de pacientes, pues va a ser una cuestión de Fowler, teniendo el transductor, pues a nivel de, en este caso, si lo tenemos intraventricular, pues a nivel de los ventrículos, que va a ser a nivel más o menos de la cuestión del conducto de Silvio, de toda la parte del agujero de Monroe, donde vamos a tener este equilibrio, ¿no? Entonces, el transductor, si nosotros tenemos este pabellón auricular, estaríamos hablando que nos está dando a nivel de esta parte del agujero de Monroe, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que nosotros vamos a tener en este tipo de pacientes? Bueno, elevar la cabecera de la cama a 30 grados. Todo esto va a facilitar el retorno venoso, que va a reducir el volumen de sangre. Mantener la cabeza del paciente en posición neutra con alineación mento-esternal. Eliminar fijaciones tensas, ¿no? En este caso de la cánula orotraqueal, la compresión sobre las venas yugulares, ya que todo esto causa disminución del retorno venoso y aumento también de la presión intracraneal. Prevención de la hipoxia, mantenimiento de la vía aérea y oxigenación adecuada, ya que la hipoxia puede también aumentar más la lesión isquémica y obviamente aumenta la presión craneal. Prevención de la hipotensión arterial. Habíamos hablado que en la presión de perfusión cerebral, pues nos aumenta también la PIC, ¿no? Prevención de la hipertermia, aumenta el metabolismo cerebral y también la PIC, y en algunas ocasiones será necesario extraer líquido mediante este tipo de catéter con la finalidad de disminuir el líquido cefalorraquídeo, mantener la presión intracraneal dentro de metas, y de ahí que nosotros como personal de enfermería debemos cuidar que no ocurran errores como por ejemplo dejar abierto el drenaje cuando no corresponda. ¿Por qué? Porque aquí haríamos la cuestión contraria, ¿no? Nos iríamos a depletar la cuestión del líquido cefalorraquídeo, y aquí ya también tendríamos algún tipo de alteraciones en nuestro paciente. Es punto así como que se puede leer burdo hasta cierto punto, pero que ha llegado a ocurrir. Entonces sí es un poco complejo o cuestión de que nosotros estamos ahí al lado del paciente, de tener cuidado en este sentido. Sedación con fenta, propo, mida para prevenir la tos durante la aspiraciones traqueales. ¿Por qué? Porque también nos aumenta la cuestión de la presión intracraneal. Las escalas de sedación, ya sea RAS, Ramsay, tenerlo si están, por ejemplo, en una escala, o lo estamos evaluando con RAS, pues de -5, que sería lo indicado.
reducción del edema cerebral administrando soluciones hipertónicas o monitor y utilizar un sistema de evaluación neurológica en el paciente que esté consciente, pues la escala de coma de Glasgow, que es del primer momento o de la primera evaluación, ¿no? En servicio de urgencia, evaluar signos y síntomas de meningitis y en cuestión de los catéter epidural subdural, pues evitar acodamientos del catéter, control y registro de la valoración de la PIC, control del valor límite, toda la parte de estar evaluando si hay exudados, si hay algún tipo de secreción anormal. Catéter ventricular, el manejo del catéter, el drenaje junto con los sistemas de medición, en este caso el transductor y el módulo de presión. Toda esta parte pues se manipulará con asepsia rigurosa, dado que la complicación pues va a ser una cuestión infecciosa. Hablamos que en los pacientes con catéter intraventricular tienen un aumento, ¿no? Hasta el 20% de algún tipo de infección, a diferencia de los pacientes que tienen un catéter intraparenquimatoso, ¿no? Que se reduce mucho la cuestión de infección. En el intraparenquimatoso, pues evitar también el acodamiento, también se va a dar todo el registro de los valores de la PIC y normalmente se va a estar registrando las características, en este caso, del drenaje, pero del drenaje en las cuestiones intraventriculares. El cerebro, habíamos visto que tiene una gran autorregulación, ¿no? Y se puede estar autorregulando incluso a nivel de toxinas, ¿no? O de aquellos elementos que nos dan proinflamatorios, en este caso interleucinas, toda la parte del endotelio, toda la parte del óxido nítrico, de serotoninas, neuropéptidos, etcétera, nos da cierta autorregulación hasta parámetros de estar obteniendo una presión de perfusión cerebral adecuada. Nuevamente, la autorregulación cerebral y por su hipoperfusión e isquemia, nosotros la tenemos dentro de la presión de perfusión cerebral abajo, medida en milímetros de mercurio, toda la parte del flujo sanguíneo cerebral, que vamos a ver sus determinantes en cuánto lo debemos tener. Y en este punto de autorregulación cerebral, nosotros estaríamos teniendo un flujo de sanguíneo cerebral de 50 por cada 100 gramos por minuto y tendríamos presiones de perfusión cerebral también adecuadas, ¿no? Ya también si hay un aumento, pues estaríamos hablando de hiperperfusión, hiperemia y edema en este tipo de pacientes. Entonces, como tal, la presión de perfusión cerebral, que va a ser la PAM menos la PIC, vamos a estar teniendo rangos, normalmente nos sugieren que sea entre 60 a 70 milímetros de mercurio y tiene que ser un rango individualizado y estar evaluando siempre a nuestro paciente, es lo más importante, ¿no? Hay un índice que se llama índice de reactividad, que es el PRX, que nos da como tal una autoevaluación de la autorregulación cerebral continua, medida que es individualizada y dinámica, y nos da un cociente de correlación de Pearson, ¿no? Es la PIC y la PAM en un tiempo determinado, y nos dice que el valor va entre -1 a más 1.42, y este es un predictor de mortalidad post-traumatismo craneoencefálico, y donde se toma normalmente el valor del PRX es en el valor más negativo de la curva, donde se está evaluando por cuestiones del tiempo. Entonces, la presión perfusión cerebral óptima pues se va a definir como aquella que se obtiene por la menor PIC en el punto más negativo del PRX, y de ahí que nosotros tengamos este tipo de valores, nada más es una cuestión de índice que nos va a dar el predictor de mortalidad, ¿no? Y normalmente va a ser en traumatismo craneoencefálico. El flujo sanguíneo cerebral normal que nosotros vamos a estar evaluando va a ser de 50 a 100 por cada 100 gramos por minuto, en este caso en este caso nuestro paciente. De sustancia gris, nosotros estaríamos hablando de 80 mililitros por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto, y de sustancia blanca 20 mililitros por cada 100 gramos sobre minuto. Normalmente estaríamos hablando que es el 14% del gasto cardíaco, ¿no? En estos pacientes, lo que nosotros vamos a tener en este flujo sanguíneo cerebral. Y teniendo estos flujos sanguíneos cerebrales de entre 50 a 100 mililitros, nosotros hablamos que hay un estado funcional, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral se mantiene por arriba de esos 50 mililitros. Lo consideramos todavía normal. Ya cuando empieza a descender este flujo sanguíneo cerebral, alrededor de los 18 mililitros, pues hay falla eléctrica. Nosotros vamos a tener algún elemento de monitorización para ver cómo están las cuestiones eléctricas. Hay penumbras isquémicas, hay fallas metabólicas. Aquí ya empezamos con liberación de algunos elementos, ¿no? En este caso aumenta el sodio, baja potasio, aumenta calcio, baja el pH, empezamos con cuestiones
de acidosis, ya cuando este umbral se lleva por abajo ya de incluso de 12, ¿no? Ya estaremos hablando de cuestiones importantes. Entonces, la monitorización del flujo sanguíneo cerebral, pues aquí lo tenemos nuevamente, imágenes con trazadores radioactivos, tenemos la flujometría de difusión térmica y el Doppler transcraneal, que es uno de los elementos no invasivos que también se pueden estar evaluando dentro de una terapia intensiva. Esto nos va a estar evaluando cuestiones de vasoespasmo, de presión intracraneal, de paro circulatorio cerebral, si se quiere como tal ya determinar si ya no hay flujo como tal. Nos puede dar actividad vascular, estenosis, microembolias, oclusión, toda la parte de medición línea, de la línea media, hidrocefalia, algunos cortocircuitos o shunts de derecha a izquierda, hemorragias intracraneales. Dentro de esta evaluación, pues lo que se va a estar monitorizando puntualmente, pues es la arteria cerebral media, que es la que nos da mayor flujo, pero para entender esa parte, pues recordamos la cuestión del flujo sanguíneo cerebral que nos da el polígono de Willis, que es el principal cuestión de irrigación a nivel cerebral, en donde tenemos a partir de una arteria basilar que va de cuestión posterior, pues vamos a tener las arterias cerebrales posteriores, la cuestión de la arteria cerebral o la comunicante posterior, tenemos las arterias cerebrales anteriores también con las cuestiones de la comunicante anterior, y si ven aquí la parte de la arteria cerebral media es aquella que lleva un flujo sanguíneo importante, ¿no? Es el de mayor calibre y aquí se puede representar, ¿no? Entonces esta parte es posterior, esto lo tenemos cuestiones anteriores, esto lo tenemos en rangos laterales, y ahorita vamos a ver entonces dónde se está midiendo la parte de la arteria cerebral media. Como tal, toda esta parte del Doppler, pues una técnica que se usa desde 1982, técnica no invasiva, a cabecera del paciente, se monitoriza la velocidad de flujo sanguíneo cerebral, es reproducible y portable, ¿no? Entonces es un método importante. Aquí se ve, por ejemplo, la ventana que se está evaluando a nivel lateral, y aquí es donde nosotros se va a estar viendo, ¿no? La arteria cerebral media, si ustedes la llegan a ver aquí dentro de la imagen, pues es la que lleva mayor calibre, ¿no? Entonces aquí es donde se está evaluando de mejor manera, ¿no? Entonces este tipo de evaluación para la arteria cerebral media se da en un plano o una ventana transtemporal. La parte suboccipital, si nosotros, o se quiere evaluar la cuestión de las arterias basilares o toda la parte de las comunicantes posteriores, y la oftálmica, pues para ver toda la cuestión anterior, ¿no? E incluso ya hay un monitoreo de toda la vaina, ¿no? Del nervio óptico a nivel del Doppler oftálmico, ¿no? Entonces nosotros dentro de este tipo de elementos a nivel de flujo sanguíneo cerebral, si nosotros hablemos de la arteria cerebral media, nos da cuestiones de diámetro de 30 a 60 milímetros con un flujo de 55 más o menos 12 centímetros sobre segundo, y que se da en un plano temporal. Si se va a evaluar por cuestiones posteriores, pues nos dan flujos o cuestiones de 60 a 70 milímetros con flujos de 40 más o menos 10 centímetros por segundos, que es menor incluso a la arteria media, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas tres ventanas, y como tal, la PIC con el Doppler transcraneal, pues nada más la PIC incrementa o produce cambios en las velocidades de flujo, particularmente en el flujo diastólico, que es donde empieza a aumentar la PIC, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente las variables, la P1, P2, y aquí se va o se ve cómo se empieza a, conforme aumenta la PIC, y dentro de los flujos que nosotros tengamos a nivel del monitoreo del Doppler, es como se va a relacionar o se va a evaluar este aumento, ¿no? Mediciones que se dan a partir de estos monitoreos y que son importantes es el índice pulsátil de Gosling o el índice de resistencia de Puzelov. En este caso, el de Gosling nos dice que toda la cuestión de la presión que se va a estar midiendo va a ser la velocidad sistólica máxima que vemos dentro de los milímetros, digo, de los centímetros por segundo, la velocidad diastólica mínima sobre la velocidad media durante el ciclo completo, y el índice de resistencia pues nada más nos habla que va a ser cuestiones de estas variables de velocidad sistólica máxima, velocidad diastólica mínima sobre también la velocidad media, ¿no? La presión intracraneal de Werner nos dice entonces que este índice pulsátil se va a dar por la variante de 1093 por el índice de pulsátil de Gosling, y menos la cuestión de la variable de 1.28, ¿no? Esto nos da
nada más sensaciones al momento del monitoreo de la sensibilidad. Bueno, nos da una sensibilidad del 89% y una especificidad del 92% al sacar las variables como tal dentro de ese tipo de monitoreo. Y como tal, si se va a evaluar con el Doppler las cuestiones de vasoespasmo después de una hemorragia subaracnoidea, que es la causa más importante de mortalidad y morbilidad, y si se evalúa de 3 a 14 días después, pues se va a ver aumento de las velocidades del flujo sanguíneo cerebral. Si nosotros vemos ese aumento de las velocidades, pues nos va a estar hablando que sí estamos en presencia de algún tipo de cuestiones de alteración, ¿no? En este caso, grados del vasoespasmo, tenemos leve, si es menor a 120, moderado si es de 120 a 200 y severo si es mayor a 200. ¿Por qué? Por toda la cuestión de la arteria cerebral media, ¿no? En este caso, evaluando la ventana transtemporal. Y otro índice que es la diferencia entre el número de toda la parte de la velocidad de flujo por estado hiperdinámico, sistémico o vasoespasmo, nos dice es el índice de Lindergaard, el cual nada más nos da índices menores a 3 como cuestiones de hiperemia o índices mayores a 3. Estamos hablando de cuestiones de vasoespasmo y hablando específicamente en hemorragias subaracnoideas. Como tal, el paro circulatorio cerebral, pues lo vamos a tener como una prueba alternativa, en este caso nada más para evaluar si nuestro paciente ya no tiene algún tipo de flujo. Normalmente se da cuando la presión arterial no es inferior a 90-50, cuando el ECO tenemos entre 35-45, y la arteria cerebral media o la arteria basilar, la carótida interna, son las que se evalúan. Se repite 2 veces con al menos 30 minutos de diferencia de forma bilateral, y con ello se estaría hablando si hay un paro circulatorio cerebral, ¿no? Ventajas que tiene este tipo de monitoreo, pues estimación aproximada de la presión intracraneal, no invasivo, es en tiempo real, pacientes con contraindicación para la inserción o monitoreo de una PIC, y toda la parte del seguimiento, pero no son valores absolutos. Las limitaciones, pues no sustituyen los monitoreos de PIC invasivos, hay dificultad para obtener alguna ventana en un 20%, y no es útil en pacientes con ECMO o con dispositivos de asistencia ventricular, ¿no? No nos darían algunas variables importantes. Como tal, me voy a pasar a esta parte de los NIRS, que son la espectroscopía por infrarrojos, que son los sensores que nos van a estar evaluando a nivel cerebral, cuestiones también del flujo. Entonces se calcula la saturación del oxígeno en tejido cerebral regional. Aquí tenemos el dispositivo entre 2 puntos, nos va a evaluar toda esta parte por cuestión infrarrojo. Esto se lleva a cabo desde la década de los 70, es un método no invasivo, y hay una transmisión y absorción de la luz del infrarrojo de 700 a 900 nanómetros, ¿no? Entonces, el rango normal de saturación de oxígeno cerebral regional es de un 60 a un 75%. Los umbrales isquémicos para guiar las intervenciones terapéuticas no se han definido, y las limitaciones, pues puede haber una contaminación de un hematoma intracraneal, edema cerebral o una cuestión de hemorragia subaracnoidea. Entonces, por impedancia también nos puede dar algún tipo de error, ¿no? Estos son los sensores, entonces se ponen los dos en 2 puntos y nos empieza a evaluar, ¿no? La cuestión del radio de oxígeno, ¿no? De la oximetría entre esos puntos a nivel cerebral. La cuestión de la microdiálisis cerebral es una evaluación bioquímica de elementos que se lleva a cabo por técnicas de laboratorio y es similar a una diálisis no peritoneal. Entonces hay una membrana de diálisis semipermeable, los metabolitos del componente anaerobio se evalúan, y en este caso nos dan variables en cuanto a la glucosa, lactato, piruvato, glicerol y glutamato, y esta cuestión de proporción lactato-piruvato es el que nos va a dar marcadores de metabolismo de glucosa. En este caso nos va a estar arrojando si hay hipoxia o isquemia en el fracaso de la energía celular. El principio de la monitorización de la microdiálisis cerebral, bueno, es una membrana semipermeable en donde también se va a dar cuestiones de perfusión y se van a estar evaluando esos elementos, ¿no? En este caso, si hay un aumento de piruvato sobre el lactato, entonces si hay aumento de piruvato, hay una disfunción mitocondrial con o sin aumento de demanda metabólica, y si hay una disminución de piruvato, estaríamos hablando que hay una isquemia clásica, hay una reducción en el suministro de sustratos energéticos, y en este caso el glutamato es un marcador de hipoxia, de isquemia en excitotoxicidad,
Y el glicerol no es un marcador específico, pero nos puede dar también cuestiones de hipoxia, ruptura de membrana o celular relacionada a una cuestión de isquemia. Entonces son esas variables las que se evalúan en la microdiálisis cerebral. Limitaciones, pues una resolución de tiempo temporal limitada por pasar por alto cambios de corta duración. La utilidad clínica de la terapia guiada por microdiálisis cerebral aún no se tiene bien descrita, y la toma de decisiones en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos lleva cierto rango de tiempo para nosotros saber en qué intervenciones vamos a dar a nuestros pacientes. Y bueno, en la investigación pues hay nuevos biomarcadores, en este caso macromoléculas, metabolitos de óxido nítrico, N-acetilaspartato, citoxinas, etcétera, pero todavía son ensayos, ¿no? Que todavía no nos arrojan bien algunos resultados específicos. Y como tal, pues ya el encefalograma continuo. En este caso, pacientes con diagnóstico de convulsiones y estatus epiléptico, en este caso de 20 a 40% de pacientes con traumatismo craneoencefálico, minimiza la carga de lesiones secundarias por convulsiones. ¿Por qué? Porque se están monitorizando de forma continua, ¿no? Ya la terapia interconvulsiva, información pronóstica y el electroencefalograma invasivo con electrodos tocales, ¿no? Entonces, si ven esta cuestión de referencia, en cuanto al nivel de evidencia que nosotros tenemos o las recomendaciones que se dan para el neuromonitoreo en los pacientes que tienen algún tipo de lesión primaria, están remarcados aquí donde son evidencias altas, siguen siendo variables, ¿no? Las variables que nosotros podemos tener a la mano de presión de perfusión cerebral, toda la cuestión de la PIC, todo, el manejo de estos catéteres, ya sea intraparenquimatoso o intraventricular, y el Doppler transcraneal también tiene un alto cuestión de un alto impacto, ¿no? En este caso, en el manejo de nuestros pacientes. Como tal, si ustedes ven, nosotros como personal de enfermería en la presión de perfusión cerebral son variables que nosotros podemos manipular desde una simple atención adecuada de la presión arterial media, ¿no? Tener en cuenta entonces que estos pacientes con algún tipo de alteración a este nivel no van a requerir presiones arteriales medias como normalmente las manejamos, que arriba de 65 milímetros de mercurio, que nos aseguran alguna perfusión. En estos pacientes pues va más arriba. ¿Para qué? Para poder lograr cuestiones de presión de perfusión cerebrales adecuadas, ¿no? Entonces de ahí que el aumento de la presión arterial media como tal, ese manejo o ese cuidado que tengamos en nuestro paciente es de vital importancia para estar englobando estas variables, ¿no? Entonces de ahí que se tengan como tal metas, ya sean con algún tipo de ayuda de algún vasopresor, para tener presiones arteriales medias por arriba de 85 milímetros de mercurio, de 90, para empezar a obtener presiones de perfusiones cerebrales adecuadas. Como tal, pues el neuromonitoreo posee el potencial de proporcionar tempranamente información sobre el inicio de alteraciones cerebrovasculares. Importante que nosotros, de acuerdo a nuestros cuidados que nosotros empleemos, tratar de disminuir el impacto hacia una lesión secundaria, ¿no? Como tal, si pueden escanear el código o en este caso el link, aquí vienen los artículos del cual pues se da toda esta clase, ¿no? Verán que son algunos complejos en toda la parte de las fórmulas, pero creo que ya estando con algunas bases y leyéndolos ya de forma particular, creo que les ayudaría mucho a disipar algunas dudas. Y como tal, pues eh, sería el tema del día de hoy. Eh, Le dejo los micrófonos en este caso a los coordinadores de la sesión. Les agradezco mucho la atención, tanto como por Zoom, como por Facebook, todos los que nos están viendo. Le dejo la palabra a maestra Úrsula. Sí, maestra.
Vamos recordando nada más por el chat las cuestiones de la liga para la Maestra, consulta. tiene apagado su micrófono. Una disculpa. Ya están en el chat la cuestión de la liga, ¿no? De la bibliografía y todo. Entonces, sí. Ah, ok. Ya le entendí. Creo que tiene la censuraron, maestra, creo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por reactivar el micrófono. Maestro, muchísimas gracias por tan excelente tema. Lo que tenemos aquí para leer es felicitaciones, agradecimiento. Y pues bueno, si nos da excelente ponencia, también nos dicen, si nos da la oportunidad, maestra, de que empiecen a escribir sus preguntas. Ya tenemos algunas, entonces tenemos algunas por Facebook, por YouTube, por Facebook y por este chat. Entonces, muchas gracias a todos los que están colocando sus preguntas. Pongan de dónde nos escriben, su lugar de trabajo, su lugar de procedencia. Y pues bueno, maestro, muchas felicitaciones. Y aquí ya tenemos algunas. Vamos a dar oportunidad 2 minutitos más. No, menos, 30 segundos para que puedan aperturar sus preguntas. Y si me lo permite, maestro, en lo que escriben sus comentarios, voy a dar una breve información. Ok, vayan viendo vamos a ir viendo las preguntas. Muy bien, pues los invitamos a todos a que se inscriban al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, adquieran su membresía anual, en donde, bueno, tenemos constancias de sesiones gratis todo el año, ingresos a las salas de Zoom, obviamente con los ponentes, descuentos en los cursos, congresos y foros de todas nuestras asociaciones y de nuestro centro, así como de los colegios, y descuento en certificaciones del ESA-CLS y también en diplomados especiales. Por ahí tenemos otra preguntita. Ok, más preguntas, ya no tenemos más preguntas. Que escriban. Aprovecho también el espacio para invitarlos a que se afilien a la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería 2023 con diversos beneficios. Ya saben, actualizaciones de diversos temas, clínicos, docentes, de investigación, calidad y mucho más. Háganlo, la verdad es que vale muchísimo la pena. Gracias, maestro. Pues bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas. Si usted me lo permite, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, que está desde Facebook. Y nos dice, ¿existe diferencia en la cifra normal de la PIC intraventricular y la PIC intraparenquimatosa? Aquí normalmente, como lo vimos, es la cuestión de la variable. En caso de la intraventricular, se da una calibración en vivo, ¿no? Nos arroja cuestiones más cercanos. Hay diferencias, sí hay un poco en la intraparenquimatosa por la cuestión de la fibra óptica, si no se cambia dentro de los 5 días, si hay algún tipo de alteración, nos puede dar ahí datos erróneos. Como tal, no varía en términos generales, ¿no? La cuestión de los rangos, en este caso ya cuando sobrepasan los 22 milímetros de mercurio, pero la parte ya de la cuestión específica para el momento de tomar la presión nos puede variar, sí nos puede variar, pero es un tanto nada más por el tipo de catéter que nosotros estemos
usando, pero en términos generales, pues como tal, los rangos pues no van a variar, ¿no? Muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta muy importante y muy significativa también, igual que todas. Nos dice, ¿tienen un plan de rehabilitación en el paciente que va mejorando su respuesta al tratamiento y que son favorables los datos que arroja el neuromonitoreo? Y nos dice, y así han tenido experiencias de éxito en cuanto a la recuperación de las funciones cognitivas motoras en una persona que estuvo en estado crítico. La pregunta va en función al plan de rehabilitación que se tiene para este tipo de pacientes y bueno, si arroja datos favorables después de un adecuado neuromonitoreo. Sí, por ejemplo, hablando específicamente también del metaanálisis que se hizo con la parte del uso de la presión intracraneana en estos percentiles o en este grupo de pacientes donde se favoreció mucho incluso la cuestión de mortalidad, hablando específicamente de la terapia intensiva del hospital donde laboro, es difícil que nosotros tengamos muchos pacientes neurocríticos, son pocos aquellos, pero invariablemente en todos nuestros pacientes, en forma interdisciplinaria o multidisciplinaria, a todos se les da rehabilitación. Tenemos la cuestión del servicio de rehabilitación, en este caso física, y les da su plan individualizado, ¿no? Saber que en este caso los pacientes que tenemos, hablando de cuestiones oncológicos, pues también tienen varias alteraciones. No es tan común a lo mejor como en el Instituto Nacional de Neurología este tipo de padecimientos, pero sí se les da un plan como tal de rehabilitación, ¿no? Digo, invariablemente del tema que tengan en cuestión de la alteración. De los pocos pacientes que hemos tenido con algún tipo de alteración, sí hemos tenido cuestiones favorables en cuanto a la recuperación, pero no es una muestra como que muy grande como para dar un valor específico, ¿no? Para tener así como que la referencia específica. Han sido pocos pacientes los que hemos tenido con este tipo de alteración. Entonces, sería bueno, ¿no? Ver si existe alguna documentación, en este caso en algún instituto que tenga mayor aceptación, ¿no? De este tipo de padecimientos, ¿no? Principalmente, y que manejen algún tipo de neuromonitoría, porque sí, como tal, el dato sería erróneo si yo les digo sí tuvo tal, cuando hemos tenido pocos pacientes, ¿no? No es una muestra como que considerable en este sentido. Muchas gracias, maestro. También tenemos otra pregunta. Son tiempos complicados, tiempos difíciles por pandemia. Y la pregunta es, ¿hay cambios en la respuesta al tratamiento del daño, obviamente de toda la parte neurológica, en pacientes COVID versus no COVID? ¿Hay algo que nos pueda dar algún parámetro? No lo sé. Dentro de esta tendencia que tuvimos, y sí, justo con esta parte de COVID, no COVID, que se enfocó más que nada en las cuestiones del daño, si bien cuestiones pulmonares, creo que estas revisiones en cuestión del daño o el impacto que se tiene a nivel de la cuestión del sistema nervioso central, creo que se están describiendo, ¿no? Que apenas he visto algunos artículos donde dan el impacto, ¿no? Incluso a nivel de pacientes que no tuvieron como tal una infección grave y que han tenido alteraciones o que se han documentado estas alteraciones, pero como tal, no tengo como que una variable específica que ya esté autorizada o que esté validada para la cuestión del neuromonitoreo, ¿no? Como tal, para agregarla en este tipo de alteración, ¿no? Ok, muchas gracias. Maestro, relacionado a esta pregunta, nos dicen, ¿cuál es la diferencia en los cuidados de enfermería de un paciente que tiene COVID a un paciente no COVID en el monitoreo? Ok, digo, la cuestión de la parte general, digo, lo que va a diferenciar también es toda la parte del equipo de protección personal, ¿no? Que se hizo en toda la cuestión de las terapias intensivas. Digo, esa es la parte más importante, ¿no? En este caso, para atender este tipo de pacientes COVID, no COVID.
la cuestión del impacto que tiene también los parámetros de protección pulmonar. ¿Por qué? Porque toda esta cuestión de alto impacto a nivel de los volúmenes que se tenga por la ventilación mecánica, pues repercute notablemente en la parte de la presión intracraneana, ¿no? Ya sea presiones que aumenten a nivel intraabdominal o a nivel intratorácico, invariablemente nos va a dar repercusión en las presiones intracraneales. Entonces, tratar de llevar a cabo también esas metas de protección pulmonar lo más que se pueda. Digo, normalmente también se está atendiendo un tipo o se está cuidando, ¿no?, al paciente sobre algún tipo de alteración, pero cuando también tenemos la otra parte, entonces ahí hay que tener esa parte de equilibrio, ¿no? También de no entorpecer también el otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces prácticamente se enfocarían en ese apartado. Bien, y una última pregunta. ¿Cuáles son las intervenciones que se realizan en el cuidador primario o en la familia? O si tienen algunos cuidados en el hogar que ya estén establecidos para este tipo de pacientes en función. Entiendo que en la rehabilitación sí se da en el área hospitalaria, pero si tienen algún protocolo, algún programa de cuidados en la enfermería que puedan abordar justamente sí al paciente, pero también al cuidador primario o a la familia, hacerla partícipe de esta reincorporación del paciente a la sociedad. Sí, en esta parte, y sabemos que el impacto que tiene un paciente que está simplemente en cuestión de postrado en cama por una semana, el impacto que tiene para la rehabilitación es muy importante, y sí es también importante esa pregunta, ¿no? De forma particular, o bueno, en la experiencia que nosotros tenemos en el instituto, la parte de rehabilitación física que se le da a los pacientes cuando están en su unidad, ellos dan un plan, y no nada más en la terapia intensiva, también tenemos en cuestión de trasplante de médula ósea, en cuestión de hospitalización, en donde les dan un plan diario con ejercicios, con movimientos, y donde se les explica mucho en esta parte del cuidador primario, ¿no? Creo que ahí en el instituto, hablando del paciente oncológico, se integra mucho al cuidador primario, ¿no? Siempre se le da esa atención, y siempre se trata de involucrar, como bien dicen, para dar el fomento a que el paciente pueda reincorporarse de forma adecuada. Específicamente para paciente neurocrítico, dan sus planes de rehabilitación, pero lo dan de forma también general al paciente que no específicamente tenga un daño cerebral, pero que haya tenido alguna repercusión y que haya estado en terapia intensiva. Se les da su plan de rehabilitación. Pacientes por trasplantados se les da su plan de rehabilitación, y todo sí se trata de englobar. En alguno de los artículos que les mandé de la carpeta vienen algunos protocolos también específicos, si los alcanzan a descargar, y pues creo que de forma general pues sí se les da, ¿no?, la cuestión, ¿no?, de esa rehabilitación. Muy bien, maestro, muchas gracias. Pues indudablemente un tema que es muy importante en función a su trascendencia. Nos solicitan, maestro, si puede poner un segundito más el QR de su Sí. presentación para que todos tengan esa oportunidad de escanearlo. Perfecto. Recuerden que estas sesiones son grabadas y las pueden, los que tienen la fortuna de verla ahorita en tiempo real, si no, pues bueno, va a ser retransmitida, ya saben, por nuestros canales de Facebook y de YouTube. Muy bien, maestro. Pues agradezco mucho su participación. Si me permite compartir pantalla. Muchas gracias. Y ahorita concluimos. Pues bueno, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sin lugar a duda, un tema bastante interesante. Y pues bueno, el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, vinculado con la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud
y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada otorgan la presente constancia al enfermero especialista de adulto en estado crítico, Jonathan Edrisi López Jardón, por su participación como ponente en la sesión semanal con el tema Neuromonitoreo en paciente en estado crítico, que se realizó de manera virtual con transmisión por Zoom desde la Ciudad de México el día 30 de noviembre del 2022. Profesionales formando profesionales. Maestro, muchísimas gracias y es momento, si usted tiene algo más que agregar, por favor, les doy la palabra nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que son parte de este Centro Internacional, ¿no?, de Formación Científica, a todos los que estuvieron en esta charla, pues un cordial saludo, deseándoles un excelente miércoles y bueno, espero verlos pronto, ¿no?, por esta red. Perfecto, muchas gracias. La verdad es que lo comprometemos nuevamente a que esté con nosotros en alguna otra sesión. Solamente para no dejar de mencionar quienes nos estuvieron siguiendo: Instituto Nacional de Nutrición, Hospital Central de San Luis Potosí, Tlaxcala, Chihuahua, Puebla, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, alumnos del Centro Internacional de Formación Científica y Profesional. Y pues bueno, muchas gracias a todos los colegas. Muchas gracias, maestro, nuevamente, maestro Silvino, maestra Ángeles Cano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, nos vemos en las siguientes sesiones, puede ser martes, puede ser miércoles. Nosotros les mandamos los links, sigan nuestras transmisiones. Maestro, nuevamente, muchas gracias por su participación, gracias al equipo de logística y pues bueno, vamos a continuar estas transmisiones la siguiente semana. Muchas gracias y buenas noches.